Padre, gracias por las bendiciones que tú nos das, gracias por el privilegio que tenemos al poder aprender de tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Rogamos a ti para que sea tu Santo Espíritu quien me guíe y que dispongas el corazón de cada persona, la mente, Señor, para que queramos aprender más de ti, más de tu palabra y podamos poner por obra, Señor, obedecer tu palabra. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Versículo 21 está bajo el título Alegoría de Sara y Agar. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? El apóstol Pablo les está escribiendo a los Gálatas y les hace dice alegoría de Sara y Agar. Primeramente quiero compartir qué es una alegoría. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo una alegoría, les está mostrando, ¿verdad?, con base a la historia de la Escritura. En este entonces, hermanos, le dice el apóstol Pablo, Abraham tuvo 2 hijos, el primero de ellos se llamó Ismael y nació de la esclava egipcia, que se llamó Agar, la esclava de Sarai, esposa de Abraham. Después de un tiempo, Sara tuvo un hijo que fue prometido por Dios a Abraham. Isaac le nació de Sara, que era la libre. El hijo de la esclava nació con un nacimiento normal, según la carne. Pero el hijo de Sara nació según la promesa de Dios, a través de un milagro. Permitió que Sara, Abraham en su vejez, tuvieran un hijo. Después de narrar este evento histórico, Pablo usa una alegoría para mostrar un contraste entre la ley que esclaviza y la promesa que es libre. La palabra alegoría es alegoreo, que es una interpretación de un documento en lo cual algo particular, escondido, es introducido en el significado del texto. Notemos que Pablo no niega el contenido histórico de la Escritura. Hubo un movimiento a partir del siglo II, después de nuestro Señor Jesucristo, en el cual las personas empiezan a sacar todo por alegoría. Entonces empiezan a decir, la palabra de Dios tiene esta alegoría. La palabra de Dios en estos pasajes tiene esta alegoría. El problema de interpretar la Biblia alegóricamente es que su historia es un significado mínimo y el significado escondido es más importante que la historia. En este caso, el apóstol Pablo se está basando en la historia, en la importancia que tienen los hechos reales que se vivieron, ¿verdad? Como es la vida de Abraham, su esposa Sara y la esclava egipcia. Entonces, a partir del siglo II, empiezan las personas a interpretar la palabra de Dios solamente como alegoría y le están dando más importancia a la alegoría y ya no están dándole tanta importancia a la historia. El apóstol Pablo hace lo contrario, muestra una alegoría, pero se está basando en la historia, en los hechos reales de nuestro Dios. Entonces, los hechos, vamos a ver primeramente los hechos de la alegoría de Pablo. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. Y el apóstol Pablo les hace una pregunta. ¿No habéis oído la ley? Versículo 22 del capítulo 4. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne,
más el de la libre por la promesa. Entonces Abraham tuvo 2 hijos y 2 esposas. Uno de los hijos, Ismael. Ismael significa Dios nos oye. Eso está en Génesis capítulo 16. Recordemos, hermanos, que la importancia es ir viendo los hechos reales de la palabra de Dios para mostrar el significado alegórico. Entonces, voy a leer Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces uno de los hijos se llamaba Ismael, un hijo natural tenido con Agar, la esposa esclava. ¿Por qué un hijo natural? Un hombre, una mujer se unen y queda embarazada, ¿verdad? El otro hijo de Abraham, Isaac, nació de manera sobrenatural, de Sara, su esposa libre y legítima. Génesis 18. Voy a leer Génesis capítulo 18, versículo 1 y versículo 2. Después le apareció Jehová en el encimar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces vemos que Sara era estéril y Dios le dice que va a tener un hijo. Al tiempo señalado él va a regresar y Sara va a tener un hijo. Génesis 21 del 1 al 3. Voy a permitir leerle por ustedes. Recordemos la importancia de poder leer por lo menos 2, 3 versículos de cada capítulo. Es importante para que veamos cómo sucedieron los hechos históricos de esta alegoría, ¿verdad? Es importante ver estos hechos históricos. El apóstol Pablo los muestra porque hay personas que a partir del siglo II, después de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a interpretar la Biblia de manera alegórica, toda. Eso es un error. ¿Por qué? Porque tratan de sacar cosas que están escondidas, según ellos, según los pasajes, y se olvidan de la historia, no le dan importancia. Entonces, por eso, el sacar versículos, por lo menos pocos, para que veamos los hechos reales, los hechos que ocurrieron. Versículo 21. Versículo 1. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, el hijo que le dio a luz Sara, Isaac. Vea qué interesante. Quiero leer también Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de Abraham, versículo 18 al 21. Vea qué interesante. Él creyó, está hablando de Abraham, el apóstol Pablo, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le promete a Abraham un hijo, pero un hijo de Abraham y Sara. Sabemos por lo que la palabra de Dios nos dice que Sara era estéril. Tenía 90 años ella y Abraham 100 años. Pero, ¿acaso para Dios hay algo imposible, como dice la palabra de Dios? Este era el hijo de la promesa, que más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo se refiere al hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, Abraham de 100 años, Sara de 90, era estéril, pero tiene un hijo, llegan a tener un hijo. Después vemos también que Isaac, es ridiculizado, Isaac el hijo de Sara, es ridiculizado por Ismael, el hijo de Agar. Recordemos, el hijo de Abraham y de Agar, una sierva egipcia que Sara le había dado para que pudiera tener un hijo. Isaac es ridiculizado en la ceremonia del destete. Eso está en Génesis 21, versículo 8 al 9. Son los únicos 2 versículos que voy a leer. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, el hijo de la sierva se burlaba de Isaac. Y en la ceremonia del destete, usualmente esta ceremonia ocurría entre los 2 y 3 años de vida de los niños. Dios le ordena a Abraham que despida tanto a Agar como a Ismael, ¿verdad? Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te serán llamada la descendencia. En Isaac te será llamada la descendencia, ¿verdad? Vamos a volver, hermanos. Entonces, esto es parte de la historia, de los hechos reales. Vamos a volver a Gálatas y vamos a continuar con nuestro estudio. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ya llegué. Gálatas 4, 21, me he perdido. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces ya pudimos ver con los hechos históricos, en base a lo que dice la Biblia, Ismael e Isaac, ¿verdad? Hijos de Agar y de Sara. Uno, nacido de un hombre y una mujer en unas condiciones normal, y el otro, nacido bajo la promesa de Dios, de que en Abraham iba a ser benditas todas las naciones. Él iba a tener un hijo, iba a tener descendencia, pero ya a Sara, que era estéril, aparte de que era estéril, ya dice que la costumbre de las mujeres le había cesado, tenía 90 años y Abraham era de 100 años, pero ¿acaso para Dios hay algo imposible? Dios los bendijo con un hijo, ¿verdad? Y a este hijo es el que se le llama el hijo de la promesa, al que se refiere el apóstol Pablo. Agar entonces, las aplicaciones de la alegoría de Pablo. Agar, recordemos que es la esclava egipcia, representa la ley, mientras que Sara habla de la gracia.
Recordemos que el apóstol Pablo les está dirigiendo la carta a los Gálatas. Habían judíos ahí y estaban gentiles que se habían hecho cristianos, y los judíos iban a entender cuando el apóstol Pablo les hablaba de Sara y de Agar y de Abraham. Y los cristianos que eran gentiles, convertidos al cristianismo, ellos iban a empezar a aprender, iban a empezar a aplicar estos hechos históricos que el apóstol Pablo les está diciendo. Entonces, Agar representa la ley, mientras que Sara habla de la gracia. Ismael representa la carne y aquellos que intentan guardar la ley y así permanecen como hijos esclavos. Entonces, Ismael, el hijo de la esclava, representa la carne y aquellos que intentan guardar la ley y así permanecen como hijos esclavos. Recordemos que el apóstol Pablo le decía que eran esclavos de la ley porque una persona queriendo cumplir la ley no podía cumplirla toda. Cada día quería obedecerla y fallaba. Cada día quería obedecerla y fallaba. Ellos querían ser justificados por cumplir la ley, pero no podían. Y recordemos, el tema acá es: somos justificados solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. Isaac nos habla del Espíritu y de aquellos que se vuelven a Jesús y en consecuencia llegan a ser hijos libres. Agar representa el monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal, que es el cuartel general del legalismo. Sara representa el monte de Sión y a la Jerusalén celestial, el cuartel general de la libertad. Para el creyente, mezclar la ley y la gracia va a significar ser ridiculizado y perseguido, como le sucedió a Isaac con Ismael. Pablo continúa su alegoría de un pacto que es Agar y el monte Sinaí, donde la ley fue recibida. Recordemos, la ley fue recibida por Moisés. Del monte Sinaí, Pablo se refiere a la Jerusalén física, donde la ley era observada y enseñada por los religiosos, y posiblemente judaizantes se referían a Jerusalén como el centro de la religión verdadera. Según el pacto, el segundo pacto es el de la promesa, y es el pacto de la gracia, por medio de Jesucristo. Pablo no menciona a Sara ni a su hijo Isaac, pero menciona la antítesis de la Jerusalén física, que es la celestial, la madre de todos los que están en el pacto de gracia. La palabra madre del versículo 26 tiene que ver con los creyentes que son ciudadanos. El mismo pensamiento se encuentra en el Salmo 87:5. Cuando el salmista menciona a Sión y dice de Sión se dirá, este y aquel han nacido de ella. La Jerusalén de arriba es la misma Jerusalén que Abraham esperaba, que era la ciudad que tiene los cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés cómo construir un tabernáculo terrenal. También Dios edificará una ciudad para morada eterna de sus hijos, como lo testifica el apóstol Juan en Apocalipsis 21. En general, la alegoría de dos pactos se puede visualizar de la siguiente manera: Agar, la mujer en esclavitud; Sara, la mujer libre; Ismael, el nacimiento natural; Isaac, el nacimiento sobrenatural; Jerusalén terrenal, Jerusalén celestial; el judaísmo y el cristianismo. Continúo leyendo en Gálatas 4,
Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne. Ya vimos por qué dice nació según la carne. Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos. Está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo escribe una cita de Isaías 54:1 en este versículo 27. Cuando Isaías escribió esta porción, Israel estaba en la cautividad de Babilonia. Estas palabras fueron parte de una profecía para confortar a Israel en la cautividad, y tenía que ver con la restauración futura de Israel. Pablo escribe este versículo de Isaías para mostrar que aunque Israel en la esclavitud no tenía hijos, sin embargo, Dios le da una promesa de regocijo, la cual era su restauración futura. También a Sara, que no tenía hijos, Dios le dio una promesa de regocijo, y era que daría a luz un hijo, Isaac. Eso lo vemos en Génesis 21:6. Fue por la descendencia de Isaac que se originó el pueblo de Israel. Y Jesucristo se encarnó como judío, y por medio de él hay muchos hijos, judíos y gentiles, que son parte de la promesa de Dios. Pablo compara el nacimiento de Isaac con el del cristianismo. Isaac experimentó un nacimiento sobrenatural. Así también los cristianos experimentamos un nacimiento que es un milagro de Dios. Recordemos cuando Jesucristo le explica cómo es el nacimiento en Juan capítulo 3, ¿verdad? Al maestro de la ley que llegó de noche. Y como Isaac, los cristianos son hijos de la promesa y de la bendición de Dios. Versículo 28 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En el versículo 29 el apóstol continúa aplicando su alegoría que comenzó en el versículo 22. Ismael persiguió a Isaac cuando se le hizo un banquete en el día que fue destetado. Ismael se burlaba de Isaac, posiblemente pensaba que era el heredero de los bienes de su padre porque era el mayor, y se burlaba de su hermano menor. La tensión entre Ismael, los árabes, e Isaac, los judíos, permanece hasta hoy. Pablo lo aplica a la persecución que había en su tiempo entre los judaizantes que exaltaban a la ley y que traía esclavitud, y los hijos de la promesa que eran nacidos según el poder del Espíritu. Pablo regresa a la ocasión cuando Ismael se burló de Isaac y pregunta: ¿qué dijo la Escritura acerca de este incidente? En el versículo 30, Pablo cita que Sara le dijo a Abraham: echa a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 30, más de Gálatas dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo concluye su argumento entre Ismael e Isaac diciendo que los cristianos no son hijos de la esclava
y no tienen nada que ver con la esclavitud, sino son hijos de la libre o de la promesa y herederos de Dios. Romanos 8:17. Tres distorsiones del cristianismo. Para finalizar este estudio de este capítulo 4, quiero mostrarles o hablarles de tres distorsiones del cristianismo. La primera distorsión es el cristianismo judaizante. ¿Qué es el cristianismo judaizante? Son cristianos, los cristianos son judíos que han reconocido a Jesús como el Salvador. Sin embargo, todo gentil que desee llegar a ser cristiano, primero debe ser judío. Eso es lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Les estaban diciendo a las personas, si usted quiere ser cristiano, como nosotros somos judíos, primeramente tiene que cumplir con la ley, tiene que hacerse judíos. Tienden a agregar las tradiciones humanas y normas a la ley de Dios. También sustrae de las Escrituras la preocupación clara de Dios por todas las naciones. O sea, quitan de la Escritura el hecho de que Dios se preocupa por todas las naciones, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo por todos, pero el hecho que las personas lo rechacen es otra cosa. Pero ahí está el regalo de Dios para quien quiera. Entonces, cristiano judaizante quieren hacer que un gentil que es cristiano se vuelva judío. Esa es la primera distorsión del cristianismo. Segunda distorsión del cristianismo. Encontramos a un cristianismo legalista. Tienden a convertir el amor de Dios en algo que se gana en lugar de aceptarlo como un don. Podría reducir el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles y transformar las buenas nuevas en malas. Ese es el cristianismo legalista. Los cristianos son aquellos que viven de acuerdo a una lista de no. Y dicen el favor de Dios se gana con buena conducta. Tercera distorsión, cristianismo sin ley. Los cristianos viven por encima de la ley, no necesitan normas. La palabra de Dios no es tan importante como nuestro sentido personal de la dirección de Dios. Reconocían que el perdón de Dios no puede estar basado en nuestra habilidad para vivir de acuerdo a sus normas perfectas. Debe ser aceptado por fe como un regalo hecho posible por la muerte de Cristo Jesús. Olvidan que los cristianos son todavía humanos y fallan. Y cuando procuran vivir solos basándose en lo que se siente que Dios quiere. Cristianismo sin ley. Es la tercera distorsión del cristianismo, ¿verdad? Que dicen que son cristianos y quieren hacer lo que les da la gana y no cumplen y no quieren obedecer la palabra de Dios. Ahora, un cristiano verdadero. Cristianos son los que creen interna y externamente que la muerte de Jesús ha permitido que Dios le conceda el perdón y vida eterna como un don. Han aceptado ese don por la fe como un regalo y buscan vivir en gratitud obediente por lo que Dios ha hecho por ellos. Cristianismo es tanto en privado como en público, creído en el corazón y confesado con la boca. Nuestra relación con Dios y con el poder que Él provee resulta en obediencia. Habiendo recibido el don del perdón y la vida eterna, somos desafiados diariamente a vivir con su ayuda. Y cierro con esta pregunta. ¿Cómo describiría su cristianismo los que están cerca de usted? ¿Qué dirían de usted y su forma de practicar el cristianismo las personas que están cerca de usted, familiares, vecinos? ¿Cómo se comporta?
¿Piensan ellos que Dios los aceptará por su forma de vivir? ¿O saben que usted vive porque Dios lo ha aceptado en Cristo? Hasta aquí, hermanos, estas tres distorsiones del cristianismo. Entonces hemos visto cómo el apóstol Pablo hace una alegoría acerca de Sara y de Agar, ¿verdad? Sara, la esclava egipcia, Agar, perdón, la esclava egipcia, y Sara, la libre. Entonces, dándole importancia, cuando el apóstol Pablo habla de la alegoría, le da importancia a los hechos históricos reales que sucedieron. Debemos de cuidarnos de que hoy en día se sigue buscando en la palabra de Dios algo simbólico, algo místico. La gente va metiendo ideas raras. Debemos de tener cuidado con eso. Siempre debemos de ver los hechos históricos. La palabra de Dios se complementa en todos los libros. Entonces tenemos que ir estudiando. Y para cerrar, quiero hacerles una pregunta. ¿Somos hijos de la promesa o somos hijos de la esclava? ¿Qué piensa usted? Si usted es un hijo de la promesa, es hijo de Dios, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. El hijo de la esclava, que se refiere a Ismael en esta alegoría, habla de obedecer con los ritos de hombres, de obedecer y cumplir la ley, o hacer buenas obras, ser bueno, para ser justificado delante de Dios. ¿Qué es usted? ¿Hijo de la promesa? ¿Es un hijo de Dios? ¿O es una buena persona y es declarado justo delante de Dios? Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Padre, gracias por este día, por las bendiciones que tú nos das. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de todo. Ayúdanos para que podamos entender que somos hijos tuyos, hijos de la promesa, Señor, que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a tu Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. Y tenemos un nuevo nacimiento, Señor, un nacimiento sobrenatural. Ahora somos hechos hijos tuyos, hemos venido a la familia de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y Él es quien nos guía. Por eso somos hijos de la promesa, porque hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que siempre estemos estudiando tu palabra, estemos, Señor, agarrados de ti, rogándote para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes, para que pongamos por obra tu palabra, la obedezcamos, Señor. Te damos gracias por ello. También como hijos tuyos sabemos que te fallamos y debemos de venir delante de ti y pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, y te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.